Mi padrastro denunció mi pequeña empresa al Servicio de Impuestos Internos, afirmando que yo estaba ocultando ingresos. Una auditora apareció con preguntas que yo no esperaba, números que solo la familia conocería. Me mantuve en calma y pregunté una sola cosa: ¿quién presentó la confidencia y qué adjuntaron? Ella abrió la presentación, hizo una pausa y dijo: esto incluye registros bancarios. Luego me miró y susurró: ¿quién envió esto? La auditora del Servicio de Impuestos Internos llegó a mi tienda de velas llevando una delgada carpeta gris y una pregunta que nadie fuera de mi familia debería haber sabido hacer. No sobre el impuesto a las ventas, no sobre la nómina, ni siquiera sobre los depósitos en efectivo en general. Entró por la puerta principal a las 10:12 de un martes por la mañana, me mostró sus credenciales y dijo: señorita Rowen, me gustaría hablar sobre el periodo en que su negocio operó brevemente desde el estudio independiente detrás de la casa de su madre. No respondí de inmediato porque ese fue el año 1, el año antes de tener la tienda física, antes de las cuentas mayoristas, antes de la feria regional de regalos, antes de contratar a alguien, en la época en que yo vertía velas de soja sobre mesas plegables en un estudio de patio trasero convertido. Con calentadores de espacio que hacían saltar el disyuntor si los encendía junto con el fundidor de cera. Muy pocas personas siquiera recordaban esa versión del negocio. Una de ellas era mi padrastro. El nombre de la auditora era Denise Hart. Tenía unos 50 años, una voz cuidadosa, no era antipática, era el tipo de persona que probablemente era confundida con alguien inofensivo justo antes de arruinarle el trimestre a alguien con una hoja de cálculo. Mi asistente, Cora, levantó la vista de la estación de empaque. Yo dije: Cora, ¿puedes encargarte de los pedidos pendientes y dejarnos la oficina? Cora asintió, cerró la puerta de la sala de existencias detrás de ella y me dejó de pie en mi propio espacio de trabajo delantero con una auditora del Servicio de Impuestos Internos y un pulso que de repente se había vuelto muy estable. No tranquilo, estable. Hay una diferencia. Yo era dueña de una pequeña empresa de velas y fragancias para el hogar en Savannah. Nos iba bien. No a nivel de un imperio, pero realmente bien. El tipo de éxito construido sobre facturas reales, noches largas, mercados navideños, riesgos mayoristas, errores de envío y 1000 decisiones pequeñas que nadie aplaude porque están demasiado ocupados disfrutando el resultado más tarde. Todo pasaba por mis libros contables, cada venta minorista, cada depósito mayorista, cada pago a contratistas por la construcción de la tienda. Mi contador era obsesivo. Yo guardaba copias de seguridad de las copias de seguridad. Así que, cuando Denise Hart se presentó y dijo que había preguntas que surgían de una presentación de un tercero, no tuve miedo de mis registros. Tenía miedo de la fuente. Mi padrastro, Glenn Mercer, había odiado mi negocio desde el momento en que se volvió lo suficientemente real como para contar. Cuando lo empecé, lo llamó cera derretida con marca. Cuando conseguí mi primera cuenta de hotel, lo llamó suerte. Cuando abrí la tienda, le dijo a mi madre que la matemática del inventario me daría una lección de humildad antes de Navidad. Él había estado en mi vida desde que yo tenía 14 años, el tiempo suficiente para conocer mis hábitos, mis puntos débiles, mis números y exactamente qué tipo de daño podía hacer un hombre como él si alguna vez quería sonar informado. También odiaba una cosa más que el éxito de mi negocio, el hecho de que mi madre me ayudara en silencio al principio. No con dinero. Ella nunca tuvo ningún control sobre el dinero mientras Glenn estaba cerca, sino con espacio. Ella me dejaba usar el estudio independiente detrás de la casa después del trabajo. Eso por sí solo lo enfurecía. Solía pararse en la puerta trasera y decir cosas como: solo recuerda que todos estos ingresos de pasatiempo se vuelven feos cuando el gobierno se da cuenta. Lo dijo con la suficiente frecuencia como para que, cuando Denise Hart se paró en mi tienda y mencionó el estudio detrás de la casa de mi madre, yo supe que él me había denunciado. ¿Puedo ver la carpeta?, pregunté. Denise no me la entregó, pero la abrió y se sentó en la pequeña mesa de consultas cerca de la ventana delantera. Esta es una revisión de auditoría civil, dijo ella. ¿Por el momento? Por el momento. Tomé asiento frente a ella. Comenzó primero con preguntas de rutina, lo que me dijo que sabía cómo estructurar una mala mañana. ¿Cuándo se formó la empresa? ¿Quién preparó las declaraciones? ¿Cuándo se mudó de la producción en el hogar a un espacio comercial alquilado? ¿Mantuvo cuentas comerciales separadas desde el inicio? Sí. Sí.
Año 3. Sí. Luego preguntó, durante los primeros 18 meses, ¿alguna vez recibió grandes inyecciones de efectivo no declaradas de miembros de la familia o desvió fondos comerciales a través de cuentas personales? No. ¿Ocultó compras de inventario pagando a los proveedores a través de familiares? No. ¿Alguien en su hogar en ese momento tenía acceso de firma a su cuenta bancaria inicial? No. Ella tomó nota. Luego preguntó, ¿alguna vez le reembolsó a Glenn Mercer por materiales, costos de servicios públicos o almacenamiento en efectivo? Allí estaba. No una suposición, no una pregunta genérica, una pregunta familiar. Glenn solía quejarse constantemente de que yo le debía dinero por la electricidad porque mi fundidor de cera aumentaba la factura de servicios públicos del patio trasero. Nunca obtuvo dinero de mí por eso. Simplemente lo mencionaba con la suficiente frecuencia como para poder convertir más tarde el recuerdo en una narrativa. No, dije, y para ser clara, Glenn Mercer nunca fue parte de mi negocio. Denise levantó la vista. Entonces sabe a quién me refiero. Sostuve su mirada. Sé quién presentaría esto. Eso le valió el primer cambio en su expresión de toda la mañana. No de acuerdo, no exactamente, solo la mirada que tiene la gente cuando tu respuesta encaja demasiado bien en lo que ya han estado revisando. Ella pasó una página en la carpeta. La presentación incluyó hojas de cálculo y luego referencias de cuentas y afirmaciones de que sus ingresos declarados en los primeros años estaban materialmente subestimados. Asentí una vez. Eso es falso. ¿Tiene registros de ese periodo? Sí. ¿Qué tan completos? Lo suficientemente completos como para que, si alguien está inventando números de mi primer año, quiero saber qué adjuntaron. Denise se recostó un poco. La zona de ventas estaba en silencio más allá de la ventana de la oficina. Podía escuchar a Cora riendo suavemente con un cliente que había entrado cerca de la caja registradora, y ese pequeño sonido normal casi hizo que la habitación se sintiera más extraña. Toda mi vida estaba a 8 pies de distancia. Cajas de regalo, facturas, una exhibición de frascos navideños de cedro y naranja. Mientras el gobierno federal estaba sentado en mi tienda preguntando sobre el estudio del patio trasero en la casa de mi madre, Denise golpeó la carpeta con un dedo. No puedo revelar la identidad de una parte denunciante, dijo. Ahora bien, yo esperaba eso. Así que hice la pregunta que realmente importaba, ¿qué adjuntaron? Ella abrió la carpeta de nuevo, esta vez más despacio. Hay registros bancarios, dijo. Eso me hizo quedarme quieta. No porque estuviera ocultando algo, sino porque Glenn no debería haber tenido ningún registro bancario legítimo mío. Nunca tuvo acceso a mi cuenta comercial, nunca firmó en ella, nunca manejó mis depósitos. Apenas entendía cómo yo fijaba los precios al por mayor. La única forma en que podría haber producido material bancario real era si enviaba algo que no era mío. Yo pregunté, ¿los registros bancarios de quién? Denise miró hacia abajo de nuevo. Luego hizo una pausa. Una verdadera pausa esta vez, lo suficientemente larga como para que pudiera escuchar sonar la campana de la entrada cuando entró otro cliente. Giró la página hacia ella, leyó una línea, luego otra, y por primera vez, toda su actitud cambió. Ya no era de sospecha. Era de interés. Luego me miró y bajó la voz. Esto incluye 10 años de extractos bancarios, dijo en voz baja. La miré fijamente. 10 años. Mi negocio solo tenía 7 años. Fue entonces cuando Denise Hart miró de la carpeta hacia mí, luego de vuelta al resumen de la cuenta adjunta y susurró la frase que hizo que mi estómago cayera por una razón completamente nueva. ¿Quién envió esto? No le respondí a Denise de inmediato porque ya sabía la primera parte. Si el paquete adjunto incluía 10 años de extractos bancarios, no eran los míos. Mi negocio tenía 7 años. Antes de eso, yo vertía velas en un estudio de patio trasero, trabajaba a tiempo parcial en el mostrador de un spa de hotel y estiraba cada dólar hasta que hacía ruido. No había una década oculta de ingresos secretos porque no había una década de negocio. Así que, o la persona que presentó la confidencia había adjuntado los registros equivocados, o adjuntó exactamente los registros que quería. Yo dije, ¿puedo ver los nombres de los titulares de las cuentas? Denise dudó.
Luego giró la carpeta lo justo para que yo pudiera leer la línea superior en un resumen adjunto. Los extractos no estaban a mi nombre. Estaban a nombre de Glenn Mercer. Y tampoco eran solo personales. Había dos conjuntos, uno de una cuenta corriente personal y otro de una antigua cuenta comercial vinculada a Mercer Suministros para Exteriores. La empresa de paisajismo y construcción de exteriores de la que Glenn solía alardear como si hubiera construido el sistema de autopistas interestatales a mano. Me recosté lentamente. Esos son sus registros, no los míos. Denise observó mi rostro de cerca. ¿Reconoce el nombre? Sí, dije. Es mi padrastro. Ella golpeó la página de nuevo. Entonces dígame algo importante. ¿Por qué una presentación que alega que usted ocultó ingresos comerciales incluiría una década de los extractos bancarios de él? Casi me río, pero en su lugar salió como un suspiro. Porque Glenn solo entendía las finanzas de una manera: si el dinero se movía por una habitación en la que alguna vez había estado, él pensaba que parte le pertenecía. Cuando comencé el negocio detrás de la casa de mi madre, solía decir cosas como: todo este pequeño dinero extra se ensucia si pasa por los servicios públicos de la familia. En ese momento, pensé que era una pose. A Glenn le gustaba sonar a una oración de distancia de un seminario de impuestos si eso hacía que otras personas se sintieran menos informadas. Ahora, sentada frente al servicio de impuestos internos, me di cuenta de que había pasado años construyendo una historia privada donde mi negocio y su dinero se habían tocado con la suficiente frecuencia como para que más tarde él llamara a todo el asunto sospechoso. Solo que sus propios extractos estaban en la carpeta. Luego Denise abrió otra hoja. Esta presentación afirma que en sus primeros años, usted desvió efectivo no declarado a Glenn Mercer como reembolso por servicios públicos, almacenamiento, compras de empaques y recolecciones de proveedores. Eso nunca sucedió. Ella asintió una vez. El problema para quien escribió eso es el momento. Giró la página hacia ella y leyó de sus notas. Los depósitos en efectivo en estos extractos comienzan 3 años antes de que su negocio existiera. El mismo patrón, las mismas regiones de sucursales, las mismas cantidades que se agrupan por debajo de los umbrales de revisión formal. La habitación se quedó muy en silencio. Sabía a qué se refería. No lo suficiente como para sonar como un libro de texto, pero lo suficiente. Depósitos de efectivo repetidos, cantidades redondeadas, justo por debajo del tipo de número que hacía que los bancos o los auditores hicieran preguntas más agudas, y 3 años antes de que yo hubiera vendido una sola vela. Denise levantó la vista. Señorita Rowen, a menos que estuviera dirigiendo una compañía de fragancias antes de convertirse legalmente en adulta, estos registros no respaldan la acusación en su contra. Yo dije: no, respaldan algo más. Esa fue la primera vez que casi sonrió, no porque fuera divertido, sino porque estaba claro. Sacó la hoja de cálculo adjunta que venía con la presentación. Se suponía que mapeaba la actividad inicial de mi negocio frente a los depósitos de Glenn, compras de cera, mercados de fin de semana, ventas navideñas, reembolsos en efectivo. Pero una vez que veías las fechas, todo colapsaba bajo su propia estupidez. Había reembolsos comerciales enumerados de un periodo en el que yo todavía trabajaba turnos en el hotel y compraba cera en cajas de 12 libras por internet. Una línea incluso afirmaba que le había pagado a Glenn compensaciones mensuales de almacenamiento en efectivo un año completo antes de que mi madre me permitiera usar el estudio del patio trasero. Él construyó la narrativa hacia atrás, dijo Denise en voz baja. Sí, dije yo, eso suena a él. También había otro problema. Me mostró el extracto más antiguo del paquete. Esquina superior derecha, dirección postal. La casa de mi madre. La misma casa donde Glenn todavía vivía, la misma casa donde guardaba un archivador con llave en la oficina del garaje y actuaba como si cada papel dentro fuera propiedad del Estado, lo que significaba que había reunido 10 años de sus propios extractos. Los había adjuntado a una confidencia destinada a implicarme, y aparentemente, creía que nadie en el servicio de impuestos internos comprobaría si sus depósitos eran anteriores a mi empresa. Ese nivel de confianza era tan específicamente de Glenn que me puso la piel de gallina. Denise cerró la carpeta a medias. Necesito una cronología limpia de usted. Fecha de formación, primera cuenta, primer contrato de arrendamiento, primera nómina. Oh,
También el periodo en que usó el estudio independiente y la naturaleza de su acuerdo para usarlo. No hubo acuerdo. Permiso verbal. Mi madre me dejó trabajar allí después de que Glenn se quejara durante 2 meses. ¿Alguna vez le pagó alquiler? No. ¿Servicios públicos? No. ¿Efectivo? No. ¿Algo que explicaría sus depósitos? No. Ella escribió rápido. Luego preguntó, ¿alguna vez la presionó para que pasara dinero a través de sus cuentas? Esa me sorprendió. No porque fuera inexacta, sino porque no había pensado en ello en años. Una vez, solo una vez, durante mi primera temporada navideña. Después de que un fin de semana de mercado saliera mejor de lo esperado. Glenn me dijo que debería dejarle guardar parte del efectivo para que no hiciera que mis números se vieran demasiado bien antes de que tuviera una verdadera estrategia fiscal. Dije que no. Me llamó arrogante y no me habló durante 2 días. Le dije eso a Denise y ella dejó de escribir por un segundo, luego preguntó, ¿algún mensaje? No, lo dijo en el garaje. ¿Testigos? Mi madre, tal vez. Ella estaba adentro. Denise asintió. Luego abrió un archivo adjunto final y se quedó quieta de nuevo. ¿Qué? Pregunté. Ella inclinó la página hacia mí. Era una foto, un bloc de notas legal amarillo con la letra de Glenn. Conocía la letra porque escribía listas de compras como si estuviera redactando amenazas. En la página había columnas de fechas, montos de depósitos y pequeñas notas a su lado, frascos de cera para las fiestas, retención de efectivo de la feria de artesanía. Pero las primeras entradas eran de años antes de que yo tuviera un negocio. Y en la parte inferior de la foto, apenas visible más allá del bloc, estaba la esquina del extracto bancario de Glenn que mostraba el mismo número de cuenta de los registros adjuntos. Denise me miró y bajó la voz de nuevo. Si esto es lo que creo que es, su padrastro no solo envió una mala confidencia, dijo. Nos envió un libro de contabilidad privado explicando sus propios depósitos en efectivo. Me quedé mirando la página. Entonces mi teléfono vibró en la mesa entre nosotras. Mamá. Lo silencié. Un segundo después, me envió un mensaje de texto, no le digas nada al Servicio de Impuestos Internos sobre Glenn hasta que hablemos. Ya está en suficientes problemas. Le mostré a Denise el mensaje de texto de mi madre. Lo leyó una vez, luego extendió la mano. ¿Me permite? Le di el teléfono. Ella leyó el mensaje de nuevo, más lento esta vez. No le digas nada al Servicio de Impuestos Internos sobre Glenn hasta que hablemos. Ya está en suficientes problemas. Luego dejó el teléfono entre nosotras y dijo, esa es una oración muy desafortunada para él. Para cualquiera que intente argumentar que esto fue un malentendido de buena fe. Copió el texto en sus notas, palabra por palabra. Luego me miró y preguntó, espere, ¿su madre suele decir que ya está en suficientes problemas cuando surgen preguntas sobre impuestos? No, le dije. Por lo general, dice que no lo moleste antes de la cena. Eso casi le saca una sonrisa. Casi. Mi teléfono sonó de nuevo. Mamá. Denise miró la pantalla, luego a mí. Contesté. Altavoz. ¿Lo hice? Mi madre no dijo hola. ¿Has hablado con ellos? Estoy hablando con uno de ellos ahora. Se quedó en silencio durante medio segundo, luego habló más bajo. Tienes que tener cuidado con lo que dices sobre Glenn. Denise ya había abierto su bloc amarillo de nuevo. ¿Por qué? Pregunté. Porque estaba tratando de ayudarte. Miré a Denise. Denise me miró a mí. Ayuda. Ahí estaba. La palabra favorita del fraude familiar. ¿Cómo me estaba ayudando exactamente? Pregunté. Mamá exhaló temblorosamente. Organizando el efectivo inicial para que tus números no se vieran desordenados. Mi cuenta comercial existió desde el principio. Eso no es lo que Glenn quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Otra pausa. Luego mi madre dijo la frase que finalmente me indicó hasta dónde había llegado esto.
Él quiere decir que si hubo depósitos en sus cuentas que se alinearon con tus mercados y ventas iniciales, sería más amable decir que le reembolsaste y que nadie entendió los tiempos. Denise dejó de escribir solo el tiempo suficiente para mirarme. Más amable. No más cierto, más amable. Mantuve mi voz nivelada. Mamá, esos depósitos comienzan antes de que mi negocio existiera, susurré. Sé que eso cayó más duro de lo que esperaba. No porque pensara que ella era inocente, sino porque lo había sabido. Tal vez no todos los detalles. Tal vez no todos los extractos. No, pero lo suficiente como para saber que la historia que Glenn quería era imposible solo por el calendario. Él está asustado, dijo ella. ¿Eso es todo lo que es esto? No, respondí. Eso no es todo lo que es esto. Entonces ella lo empeoró. Sloan, por favor, si te preguntan, solo diles que a veces mezclaba el pequeño efectivo de tu negocio con el suyo porque estaba tratando de mantener estables las cosas del hogar. El pequeño efectivo del negocio. Allí estaba de nuevo. El viejo insulto vistiendo un nuevo disfraz. Incluso ahora, con una auditora del Servicio de Impuestos Internos escuchando, mi madre no podía dejar de minimizar lo que yo había construido si eso hacía que Glenn sonara más grande. Denise se inclinó hacia el teléfono y dijo, calmada como la lluvia, señora Mercer, soy Denise Hart del Servicio de Impuestos Internos. No vuelva a instruir a este testigo. Mi madre jadeó. Luego la línea se cortó. La oficina se quedó muy en silencio. Denise escribió durante otros 30 segundos sin hablar. Y cuando finalmente levantó la vista, toda su postura había cambiado. La auditoría ya no caminaba en una sola dirección. Ella acaba de hacer dos cosas por mí, dijo Denise. Primero, confirmó que Glenn está al tanto de los registros específicos en cuestión. Segundo, sugirió una narrativa explicativa falsa para los depósitos que son anteriores a su negocio. Me recosté lentamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eso depende de qué tan cooperativa quiera ser. Me reí una vez acerca de mi padrastro. Extremadamente. Bien. Porque hasta ese momento, alguna parte privada y obstinada de mí todavía se había aferrado a la idea de que Glenn simplemente me había lanzado un golpe feo y se había golpeado accidentalmente a sí mismo. Pero la llamada telefónica lo aclaró. No estaba confundido. Estaba construyendo una coartada y tratando de meterme dentro de ella. Denise abrió los metadatos de la presentación en su computadora portátil y giró la pantalla lo suficiente para que yo pudiera ver las propiedades del archivo adjunto. Los extractos bancarios habían sido escaneados en lotes durante 2 días. La foto del bloc de notas legal amarillo se había creado el día anterior. Fuente de la presentación, una conexión a Internet registrada a nombre de Mercer Suministros para Exteriores. No fue anónimo, ni cuidadoso, ni siquiera inteligente. ¿Lo envió desde la red de su propio negocio?, pregunté. Eso parece. Eso sonaba tan exactamente a Glenn que tuve que cerrar los ojos por un segundo. Mi padrastro era el tipo de hombre que creía que la confianza era un sustituto de los sistemas. Todavía usaba el mismo patrón de contraseñas para todo y escribía números en blocs amarillos como si el papel en sí lo protegiera. Denise hizo clic en una página más, luego se detuvo. ¿Ahora qué?, pregunté. Giró el monitor aún más. Ahora, en la parte inferior de la presentación, adjunto casi como una idea de último momento, había un documento de formato portátil titulado Compensaciones de Servicios Públicos de la Casa Explicación de Muestra. Era un borrador de declaración, sin firmar, escrito con la voz de Glenn tan claramente que podía escucharlo en el fraseo. Afirmaba que yo le pagaba rutinariamente en efectivo por los servicios públicos, el almacenamiento y el apoyo laboral ocasional, y que cualquier depósito en sus cuentas que coincidiera con mi ciclo comercial inicial era, por lo tanto, un reembolso familiar de transferencia en lugar de un ingreso independiente sujeto a impuestos. Reembolsos de transferencia. Se había escrito un guión a sí mismo y estaba dentro del paquete de confidencia que envió al Servicio de Impuestos Internos. Denise lo leyó una vez y cerró la carpeta. Luego me miró directamente. Necesito hacer una pregunta más antes de decidir cómo enfocar esto. De acuerdo. Hay una oficina de garaje,
sala de archivos o cobertizo de trabajo en la casa de su madre donde Glenn guarda registros comerciales originales. Ni siquiera tuve que pensar. Sí. Ella asintió lentamente. Eso es lo que pensé. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era mi madre. Era Cora desde la parte delantera de la tienda. Tu padrastro está aquí. Dice que necesita 5 minutos a solas contigo antes de que arruines a 2 familias. Miré a Denise. Ella ni siquiera parpadeó. Bien, dijo. Dígale a su asistente que no lo deje ir. Cora había pasado 3 años en mi tienda y una brutal temporada navideña demostrando que podía envolver inventario frágil, calmar a clientes difíciles y mirar fijamente a hombres que confundían la cortesía con la debilidad. Así que le envié un mensaje de texto de una sola oración: manténlo al frente. Estoy con una auditora y necesita esperar. Cora respondió en 3 segundos: ya lo hice. Está fingiendo mirar los difusores. Denise cerró la carpeta, volvió a guardar sus credenciales en el bolsillo de su chaqueta y se puso de pie. No lo voy a entrevistar como la parte denunciante. Estoy observando a un testigo con conocimiento potencial de los materiales presentados. Esa distinción importa. Entonces, usted puede hablar con él. Yo puedo hacer preguntas. Él puede responder o empeorar su día. Salimos a la tienda. Glenn estaba de pie cerca de la exhibición de invierno, fingiendo inspeccionar una vela de salvia y cedro a la que alguna vez había llamado humo de porchecaro. Se giró cuando me vio, luego notó a Denise medio segundo después. Esa fue la primera grieta, no miedo, calculó. Sonrió de todos modos. Sloan, solo la familia usaba el nombre al que mi madre todavía se aferraba de mi primer matrimonio. Todos los demás en mi vida habían pasado a llamarme Rowan hace mucho tiempo. Glenn, dije. Dejó la vela con cuidado. Tu madre dijo que estabas exagerando. Denise se presentó por su nombre y cargo. Su rostro no cambió por completo, pero algo en sus hombros sí. Servicio de Impuestos Internos, dijo, como si las palabras lo ofendieran. Así es, respondió Denise. Glenn soltó una breve carcajada. Bueno, entonces tal vez pueda aclarar esto. El negocio de Sloan tuvo algunos primeros años desordenados. Traté de ayudar a mantener limpia la parte del hogar. La parte del hogar. Ahí estaba ya. La frase de mi madre, pero afilada por su propio ego. Denise cruzó las manos. ¿Qué tipo de ayuda? Reembolsos en efectivo, servicios públicos, almacenamiento, viajes de recolección. A veces la familia mantiene las cosas informales antes de que un negocio sea real. Mi piel se quedó helada. No porque estuviera sorprendida, sino porque realmente lo estaba haciendo, parado en mi tienda, ofreciendo voluntariamente el guión falso antes de que alguien siquiera hiciera la primera pregunta peligrosa. Y Denise mantuvo su tono uniforme. ¿Cuánto tiempo duró ese arreglo? De vez en cuando. ¿Cuánto tiempo? Se encogió de hombros. Unos pocos años. Eso es vago. Sonrió de nuevo, pero con una sonrisa más tensa. Usted sabe cómo comienzan estas pequeñas operaciones secundarias. Mi voz se mantuvo nivelada. No, dígale cómo comenzó la mía. Él me ignoró. Eso le dijo a Denise lo suficiente para seguir adelante. ¿Tiene registros que respalden estos reembolsos?, preguntó ella. Glenn cometió el error de responder demasiado rápido. Por supuesto. Luego bajó la velocidad, pero demasiado tarde. ¿Dónde?, preguntó Denise. En casa. En su oficina comercial. Dudó, no porque quisiera ocultar el lugar, sino porque quería elegir qué versión del lugar sonaría menos incriminatoria. La oficina del garaje, dijo finalmente. Principalmente archivos de trabajo. Denise asintió una vez, como si eso confirmara algo que ya había sospechado. ¿Qué tipo de archivos? Él se cruzó de brazos. Esto parece excesivo para ayudar a mi hijastra a ordenar sus libros contables. Casi me río. Él me había denunciado, había enviado una década de sus propios extractos bancarios, un libro de contabilidad escrito a mano y un borrador de guión fingiendo que yo le había reembolsado en efectivo,
y todavía quería expresarse como el ayudante arrastrado a un escrutinio injusto. Denise preguntó, ¿presentó registros al Servicio de Impuestos Internos relacionados con el negocio de ella? Esa fue la primera pregunta que le hizo parpadear realmente. ¿Estoy obligado a responder eso? No, dijo ella. Pero actualmente está ofreciendo explicaciones voluntarias para registros que no he descrito en detalle. Así que le estoy dando la oportunidad de ser preciso. Glenn me miró entonces, como si tal vez yo tuviera el poder de evitar que el suelo debajo de él se moviera si miraba el tiempo suficiente. ¿Qué les dijiste?, me preguntó. Dije la verdad. Sonrió sin calidez. Eso suele ser costoso. Denise intervino antes de que yo pudiera responder. Señor Mercer, ¿presentó documentos o no? Exhaló bruscamente por la nariz. Presenté inquietudes porque, si ella estaba desviando el efectivo inicial a través de los gastos generales de la familia, no iba a dejar que eso recayera sobre mí. Ahí estaba, no una negación, sino una confesión parcial vistiendo cinta de precaución. Desviando a través de los gastos generales de la familia, repitió Denise. Defina eso. Extendió una mano. Usando nuestro espacio, nuestra electricidad, nuestro tiempo, trayendo pequeños fajos de efectivo de los mercados de fin de semana. Esa era la historia. La que había practicado tanto que casi se la creía. Solo que Denise sabía lo que él no sabía. Los depósitos comenzaron antes de que mi negocio existiera. Ella lo dejó seguir hablando. ¿Cuándo exactamente comenzaron esos pequeños fajos de efectivo?, preguntó. Él cometió otro error. Antes de que ella fuera formal. ¿Cuánto tiempo antes? Tal vez 2 o 3 años. No me moví. Denise tampoco. Luego preguntó suavemente, señor Mercer, ¿está afirmando que su hijastra generó efectivo comercial y le reembolsó años antes de que su empresa existiera? Él se quedó quieto. Por un segundo, toda la tienda desapareció para mí. Sin sonidos de caja registradora, sin campana en la entrada, sin Cora envolviendo un regalo cerca del mostrador. Solo Glenn, dándose cuenta demasiado tarde de que finalmente había entrado por completo en su propia línea de tiempo. Eso no es lo que dije, espetó. Es exactamente lo que dijo, respondió Denise. Se volvió hacia mí entonces, lo suficientemente enojado como para olvidar la habitación. Siempre hiciste esto. Tergiversabas las palabras y dejabas que la gente pensara que eras más limpia que todos los demás. Le dije, no, tú hiciste eso con el dinero. Eso cayó más duro que cualquier otra cosa hasta ahora. Porque su rostro cambió, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que Denise lo viera. Ella hizo una última pregunta, y fue la correcta. Señor Mercer, si sus registros mostrarán reembolsos legítimos de la señorita Rowan, entonces ¿por qué su esposa le envió un mensaje de texto esta mañana diciéndole que no hablara con el Servicio de Impuestos Internos porque usted ya estaba en suficientes problemas? De hecho, dio un paso atrás, no de mí, de la oración. Fue entonces cuando Cora cerró silenciosamente la puerta principal con llave y volteó el letrero de vuelvo en 15 minutos. Buena mujer. Glenn notó el clic y perdió la última pizca de actuación. Esto es acoso, dijo. No puede acorralarme en una tienda minorista y actuar como si yo fuera el criminal. La respuesta de Denise fue muy tranquila. Nadie dijo criminal. Dije inexacto. Pero si lo desea, podemos discutir los 10 años de registros bancarios personales y comerciales, los patrones de depósitos bajo los umbrales de revisión. El libro de contabilidad escrito a mano que los explica y la oficina del garaje donde dice que se guardan los archivos originales. El rostro de Glenn palideció lentamente. Luego me miró. No enojado ahora, no paternal, ni siquiera superior, asustado. Por primera vez desde que tenía 14 años, mi padrastro se veía asustado frente a mí, y dijo en voz demasiado baja, no tienes idea de lo que estás desencadenando. Denise respondió antes de que yo pudiera. Creo que sí lo sabe. Entonces su teléfono vibró. Revisó la pantalla, leyó una línea y miró a Glenn. Esto se acaba de volver más fácil, dijo. ¿Qué hizo? ¿La comparación de la actividad bancaria? Ella sostuvo su mirada.
Y ahora tengo lo suficiente para solicitar la presentación formal de sus cuentas y registros comerciales. Glenn salió de mi tienda 20 minutos después sin comprar nada, sin disculparse y sin mirar atrás. Pero sí cometió un último error antes de llegar a la puerta. Se volvió hacia Denise y dijo, si va a sacar 10 años de extractos por un malentendido familiar, va a enterrar mucho más que un negocio de velas. Denise también anotó eso. Luego salió al calor de Savannah y subió a su camioneta como un hombre que todavía pensaba que el movimiento podía sustituir al control. No podía. Una vez que la puerta se cerró detrás de él, Denise me miró y dijo, su auditoría acaba de cambiar de forma. ¿Cómo? Aún necesita darme sus registros, y todavía necesito cerrar el ciclo limpiamente, pero la acusación en su contra está colapsando bajo el material de origen. El material de origen, sin embargo, ahora es muy interesante. Esa era Denise Hart en una oración. Sin drama, sin trampas, solo la verdad al descubierto durante las siguientes 2 horas. Y le di todo lo que pidió. Documentos de formación, cuenta bancaria del primer año, historial del procesador comercial, declaraciones de impuestos, fechas de arrendamiento, facturas al por mayor, la cronología del estudio independiente. Tomó copias, comparó fechas y construyó lo que ella llamó una cronología de separación, lo que significaba un registro que mostraba dónde vivía realmente el dinero de mi negocio y dónde definitivamente no vivía el dinero de Glenn. Esa cronología me salvó, y lo enterró a él. 3 días después, Denise regresó con un segundo empleado del Servicio de Impuestos Internos, esta vez un especialista en análisis bancario, y me pidió una declaración formal más sobre el intento de Glenn años atrás de retener parte del efectivo de mi mercado navideño. La firmé. Luego me dijo cuidadosamente que mi revisión se estaba reduciendo en lugar de escalar. ¿Reduciendo a qué?, pregunté. A la confirmación de que sus registros están limpios y de que la presentación del tercero fue materialmente poco confiable porque sus registros son anteriores a su negocio. Debido a eso, dijo, y porque los depósitos en sus cuentas no se comportan como sus ventas. No necesitaba decir más. Entendí lo suficiente. Los ingresos de mi negocio aumentaban estacional y estructuralmente. Picos navideños, sumas mayoristas, patrones predecibles de liquidación de comerciantes. Los extractos de Glenn mostraban algo completamente distinto. Años de depósitos de efectivo repetidos en cantidades agrupadas, muchas de ellas justo por debajo del umbral que hacía a la gente hacer preguntas más agudas. Con ritmos que no tenían nada que ver con mi ciclo minorista y todo que ver con un hombre moviendo efectivo no declarado alrededor de su propia vida. Una semana después de eso, mi madre me llamó desde la entrada de autos fuera de mi tienda. No adentro, afuera. Y no quería testigos. Cuando salí, estaba parada junto a su auto, retorciéndose las manos de la manera que solo lo hacía cuando los problemas de Glenn finalmente se habían vuelto lo suficientemente grandes como para tocarla a ella también. ¿Qué les dijiste?, preguntó. ¿La verdad? Sus ojos se llenaron, no de dolor, sino de furia exhausta. Estuvieron en la casa esta mañana. Yo dije, nada. Ella lo completó, porque alguien siempre lo hace. Pidieron los registros del garaje. Pidieron los viejos libros de contabilidad del negocio. Preguntaron por qué a Glenn le entraba efectivo durante años en los que Mercer Suministros para Exteriores reportaba pérdidas. Tragó saliva. Incluso preguntaron por la caja de seguridad. ¿La caja de seguridad? Me había olvidado de la caja de seguridad en la oficina del garaje. La que Glenn solía tratar como un santuario. ¿Dinero para gastos menores? Siempre decía que era un fondo de emergencia. Nunca se sabe con un negocio, a menos que aparentemente alguien comience a pedir 10 años de extractos. Miré a mi madre y le pregunté lo único que realmente quería que me respondiera. ¿Lo sabías? Ella apartó la mirada. No por completo. Solo lo suficiente. Lo suficiente. No cada depósito, no cada libro de contabilidad, no cada cuenta, pero lo suficiente para saber que su historia sobre mí había sido construida para redirigir una luz que ya se movía hacia él. Él pensó que si observaban tus primeros años, dijo en voz baja, dejarían de observar la superposición en los suyos. Ahí estaba. No era confusión, no era pánico, era estrategia, mala estrategia, estrategia cruel, pero estrategia.
Había intentado ofrecerme como explicación, un escudo con forma de hija construido a partir de viejos accesos, conocimiento familiar y la suposición de que me quedaría callada para preservar la paz de mi madre. No lo hice. Y una vez que no lo hice, todo se desarrolló en la dirección que debería haberlo hecho desde el principio. Y alrededor de un mes después, Denise me llamó con la oración más limpia que había escuchado en todo el año. Su revisión está cerrada sin cambios. Sin ajustes, sin multas, sin investigación ampliada, sin líos colgando sobre mi negocio, solo limpia. Luego agregó, porque sabía que yo entendería la redacción. La revisión relacionada está en curso. Revisión relacionada, Glenn. Para entonces, ya sabía parte de lo que eso significaba. Mi madre había dejado de fingir lo contrario. Las cuentas del negocio de paisajismo de Glenn habían sido comparadas con los extractos que él envió. El libro de contabilidad del bloc amarillo que se suponía que debía explicar mis reembolsos falsos terminó sirviendo como un índice para sus propios depósitos en efectivo. Varios patrones de gastos en efectivo de proveedores no se alineaban con las compras reportadas. Los depósitos personales habían estado fluyendo durante los años en que su empresa afirmaba presión y márgenes estrechos, e incluso había utilizado el mismo grupo de sucursales durante años, como si la rutina misma hiciera que los números fueran invisibles. No lo hizo. Una vez que el Servicio de Impuestos Internos revisó 10 años de sus extractos bancarios, ya no estaban mirando mi tienda de velas. Estaban mirando a Glenn Mercer. Y Glenn Mercer, a pesar de toda su habladuría, había pasado una década escribiéndose a sí mismo dentro de sus propios márgenes. La parte más fea vino después. No me gritó. No apareció en mi tienda. Ni siquiera llamó. Envió un solo correo electrónico. Sin saludo, sin bloque de firma, solo una sola línea. Podrías haber mantenido esto en la familia. Lo leí una vez y lo borré porque no podría haberlo hecho. Él me denunció. Adjuntó sus propios registros. Intentó usar mi pequeña empresa como camuflaje para su propia historia bancaria. Lo único que hice fue negarme a usarlo. En los meses posteriores a eso, las cosas se calmaron de la manera que ahora valoro más profesionalmente. Mi auditoría se cerró de manera limpia, mi contador volvió a dormir y mi tienda siguió creciendo sin esa fría sombra federal parada en la puerta. Cora comenzó a bromear diciendo que si sobrevivíamos al Servicio de Impuestos Internos, podríamos sobrevivir a los envíos navideños. Probablemente tenía razón. En cuanto a Glenn, la revisión sobre él no desapareció. Se amplió. Eso es todo lo que diré. Sin final de película, sin arresto público dramático en un estacionamiento, solo la larga y seria presión de solicitudes de registros, comparaciones de cuentas y años de comportamiento de efectivo que finalmente se vieron obligados a explicarse a sí mismos. Mi madre se quedó con él más tiempo del que esperaba, luego dejó de hablar sobre malentendidos. Una vez, incluso, no pudo fingir que la línea de tiempo lo ayudaba. La parte más extraña es esta: Glenn intentó arruinar mi negocio haciéndolo parecer descuidado, oculto y deshonesto. Y en cambio, demostró lo contrario. Mis libros se mantuvieron, mis registros coincidían, mis fechas estaban limpias. Cuando el gobierno vino haciendo preguntas que solo la familia sabría, lo que me salvó fue lo mismo de lo que él siempre se burlaba. Mis sistemas. Si llegaste hasta aquí, dímelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si tu propio padrastro hubiera denunciado tu negocio y el Servicio de Impuestos Internos apareciera con preguntas sacadas directamente de tu historia familiar? ¿Y qué momento te impactó más? Los 10 años de extractos bancarios, el mensaje de texto de tu madre de ya está en suficientes problemas o Glenn cavando su propio hoyo allí mismo en la tienda. Si te gustó la historia, deja un me gusta, suscríbete y quédate conmigo para la próxima.